Que el Señor Jesucristo me le bendiga de manera sobrenatural. Este es nuestro discipulado de entrenamiento para recién convertidos. Quiero darle la bienvenida a usted en este momento que nos está viendo a través de esta transmisión. Gracias por atender este llamado. El día de ayer hicimos la primera transmisión acerca de la primera lección del discipulado. La primera lección era: al pecador solo Cristo puede perdonarlo. Esa fue nuestra primera lección. Hoy vamos a estudiar la segunda lección, y esta segunda lección tiene por nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento. En el texto base pasado fue Isaías capítulo 53, versículo 4 al versículo 6. ¿Cuál es la dinámica? Recuerde, un lápiz tinta, colores y una Biblia. Ya iniciamos en el primer tema la semana pasada, que fue en color amarillo. Esta vez vamos a colocar abajo de ese color amarillo, colocamos el tema. El tema es número 2. Usted coloca número 2, el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y a la par, usted va a colocar el texto bíblico. El texto bíblico base es Hechos, capítulo 3, versículo 19. Una vez lo ha escrito, vamos a colorearlo. En esta ocasión, en el segundo tema, yo he escogido el color verde. Y vamos a subrayarlo, así como aparece en la pantalla. Vamos a subrayarlo completamente hasta que quede completamente verdecito. Nuestro segundo tema es en color verde. Ya tenemos el primer tema. Ahora vamos con el segundo tema, que tiene por nombre el arrepentimiento. Y el texto bíblico base es Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver. Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Aquí está Hechos capítulo 3. Vamos a ver. Versículo 19. Aquí está. Inmediatamente que encontramos el texto, vamos a colorearlo con el color que escogimos para este segundo tema. ¿Cuál es el color que escogimos para el segundo tema? El color verde. Vamos a subrayar Hechos capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, una vez lo hemos subrayado, lo hemos identificado, Hechos 3, versículo 19, lo vamos a marcar, que es lo que hicimos ahorita. ¿Qué dice Hechos capítulo 3, versículo 19? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Note usted, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Un mandato para la humanidad cuando se entrega a Jesús es el arrepentimiento. Dios nos llama a arrepentirnos de todos nuestros pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es dar media vuelta el camino que nosotros llevamos y irnos por un camino diferente. En este caso, el camino de nuestro Señor Jesucristo.
La palabra de Dios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El arrepentimiento es un mandato de parte de nuestro Dios. Hechos capítulo 3, versículo 19. ¿Qué sigue después? Después de esto, el mismo texto bíblico que tenemos acá nos debe llevar a otro texto bíblico. ¿Y cuál es ese otro texto bíblico que debe llevarnos? Es Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Dónde voy a colocar esto? En la parte en blanco que tengo de mi texto bíblico. Primera de Juan 1, versículo 9. Aquí está, miren. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ir a ver qué nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera Juan está antes de Apocalipsis y antes del apóstol Pedro. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Aquí está. Primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Vamos a subrayar. Una vez lo identificamos, lo vamos a subrayar. Mire, capítulo 1, versículo 9. Si usted no quiere marcarlo todo, solamente lo circula completamente. Está circulado en color verde. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Dice, si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Jesús, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es el arrepentimiento? Es confesar nuestros pecados, no a un hombre, no, es confesarlos delante de Dios y arrepentirnos de esos pecados que hemos cometido. Una vez tenemos el texto bíblico, lo hemos subrayado, se pregunta, ¿y qué sigue después? ¿Qué sigue después? El mismo texto bíblico nos debe llevar al siguiente texto bíblico. Y el siguiente texto bíblico es Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. ¿Dónde tenemos que colocar ese texto bíblico? Al par del texto que acabamos de subrayar. Proverbios 28, 13. Miren, Proverbios 28, versículo 13. Este es el texto que sigue después de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 28, versículo 13. Vamos a ver. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 28, versículo 13. 27 y 28. Proverbios 28, versículo 13. Vamos a ver. Una vez lo hemos identificado, lo vamos a subrayar o lo vamos a marcar. En este caso, yo lo voy a marcar. Miren. Proverbio 28, versículo 13. Ahí está, miren, en color verde. ¿Qué dice el texto bíblico? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito el texto bíblico. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Note usted, el que encubre sus pecados no prosperará. El arrepentimiento es arrepentirse de los pecados que hemos cometido.
El arrepentimiento es dar una media vuelta a la vida que llevamos y vivir una vida que agrade a nuestro Dios Todopoderoso. Esto es el arrepentimiento. Vamos a seguir estudiándolo. Pero ¿qué sigue después? No nos vamos a quedar solo en Proverbios capítulo 28, versículo 13. El siguiente texto bíblico es segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. ¿Dónde colocamos segunda Pedro 3, versículo 9? Lo colocamos al par. Mire, segunda Pedro 3, versículo 9. Aquí está, mire. Lo marcamos y colocamos a la par segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El mismo texto que acabamos de leer nos tiene un texto a la par que nos lleva hacia otro texto bíblico. Busquemos qué nos dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos a ver. Aquí está. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Una vez lo hemos identificado, lo vamos a subrayar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren. Miren. Una vez lo marcamos, lo vamos a leer. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Note usted, el mandato de Dios no es que la gente perezca, no es que el hombre perezca, no es que la humanidad se pierda. El Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es la promesa? Su venida. Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no retarda su promesa. Como muchos dicen, ay, todo el tiempo están diciendo que Cristo viene, pero Cristo no viene. Entonces lo que nos dice, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, sino que nos dice que Dios es paciente, que Jesús es paciente, porque no quiere que ninguno perezca. Y el mandato es que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados, que se arrepienta de haberse apartado de Dios y que vuelva al camino correcto, que es el camino que lo lleva a la vida eterna. Qué lindo es esto, aleluya. Ahora, ¿nos quedamos solo en este texto bíblico? No. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? El siguiente texto bíblico, que es Hechos 17, versículo 30. Entonces, ¿dónde colocamos Hechos 17, 30? De igual manera, a la par de nuestra Biblia. Hechos 17, versículo 30. Miren, el mismo texto bíblico que leímos, a la par vamos a colocar el texto bíblico que sigue. El texto bíblico que nos lleva a seguir con el estudio. Vamos a ver, Hechos capítulo 17, versículo 30. Vamos a ver. Sí, Hechos 17, 30. Bien, aquí está. Dice, vamos a leerlo. Vamos a marcarlo. Una vez lo tenemos identificado, lo vamos a marcar. Hechos 17, versículo 30. Aquí está. Una vez lo tenemos, lo vamos a marcar. Hechos 17, versículo 30. Vamos a marcarlo nosotros acá. Aquí está, ya está marcadito. Ok. Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios, note usted, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que
se arrepientan. Note usted, lo repito una vez más el texto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire usted, el mandato de Dios es que todos los hombres se arrepientan. Qué lindo. Cada uno de nosotros, Dios nos va a dar palabras de acuerdo a cada texto bíblico para poder profundizar y ayudar a la persona que estamos discipulando. Yo le felicito a usted que está siguiendo paso a paso este entrenamiento. Bendigo su vida y declaro que lo mejor de Dios para usted está empezando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y este es el fin del segundo tema, el arrepentimiento. ¿Ha notado usted? No es difícil, pero ahora ya tenemos dos temas. Mire, ve, dos temas para predicar, dos temas para discipular a un recién convertido. El primer tema que tenemos, al pecador, solo Cristo puede salvarlo, y con su texto base. El segundo tema, el arrepentimiento, y con su texto base. Vamos a trabajar, lo vamos a lograr. Vamos a convertirnos en lo que Cristo dijo: ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Bendigo su vida, bendigo su familia, y sigamos adelante. Que Dios te bendiga.